La influencia de la cadena Morrison en la vida cotidiana de los consumidores va más allá de la percepción general. Es frecuente en este establecimiento donde muchos compran la comida después del trabajo, organizan sus compras semanales o recurren a alternativas prácticas cuando el tiempo escasea. Esta presencia constante en la vida cotidiana genera un vínculo de confianza, hasta el punto de que los clientes ya no cuestionan aspectos aparentemente secundarios, como el etiquetado, el origen de los lotes o los procesos de fabricación. Por este motivo, la reciente serie de retiradas del mercado y denuncias de irregularidades por parte de los empleados han socavado significativamente la seguridad de los consumidores habituales. Estos problemas no se limitan a cuestiones abstractas, sino que afectan directamente a los productos adquiridos habitualmente, lo que genera dudas sobre la coherencia en áreas donde se espera una estabilidad absoluta. Colaboradores de diferentes sectores señalaron fallas recurrentes, como el manejo inadecuado de alérgenos que no se corresponden con la información declarada, empaques que presentan defectos bajo presión y variaciones de calidad entre diferentes envíos. Cuando estas inconsistencias se repiten, la confianza depositada en una gran cadena minorista se debilita. Para aclarar el escenario y brindar mayor seguridad en las elecciones de los consumidores, se detallarán 10 productos de Morrison que, según informes de los empleados, deberían evitarse, acompañados de la justificación de cada recomendación. El primer ejemplo es el aderezo para ensaladas Savers Line. Algunos empleados de la cadena optan por no consumir este artículo debido a la discrepancia entre la información de la etiqueta y el contenido real. Durante los controles de rutina, un empleado identificó una discrepancia entre la fórmula utilizada en la producción y los datos impresos en el embalaje. Otro empleado encontró el mismo problema al comprobar el stock en un turno nocturno de alta demanda. Las preocupaciones surgieron luego de una advertencia oficial sobre la presencia no declarada de huevos y mostaza, dos ingredientes que impactan directamente a los consumidores con restricciones dietéticas. Para las personas alérgicas, la información precisa es fundamental a la hora de planificar las comidas, y un error en un producto de bajo coste puede comprometer toda la organización del hogar. Incluso las reacciones leves generan aprensión, especialmente en familias que dependen de condimentos económicos para equilibrar su presupuesto semanal. Según informes de los trabajadores, la desconfianza aumentó inmediatamente después de que se publicó la advertencia, lo que pone de relieve la rapidez con la que se produce la ruptura de la confianza cuando se descuidan los principios básicos. Para quienes no tienen restricciones dietéticas, la decepción adquiere otra dimensión. Los productos asequibles deben ser sencillos, transparentes y predecibles, sin sorpresas. Cuando un paquete de línea económica presenta fallas de esta naturaleza, surge la pregunta de qué otros elementos merecerían un análisis más cuidadoso. Los empleados observaron que los consumidores permanecían más tiempo en los estantes de condimentos, examinando frascos que previamente habían sido elegidos automáticamente. Una inspección más cercana de la salsa revela el motivo de esta vacilación. La textura es más fluida de lo esperado y el color varía sutilmente entre lotes. Si bien tales diferencias no representan riesgos inmediatos para la salud, exponen la distancia entre lo que se promete y lo que se cumple. Cuando se cuestiona la fiabilidad del etiquetado, incluso las pequeñas inconsistencias visuales se convierten en motivo de sospecha. La frustración más amplia radica en lo que simboliza este producto. La línea Savers fue diseñada para ofrecer a las familias opciones asequibles y confiables. Si uno de sus elementos esenciales pierde credibilidad, toda la propuesta de valor de la categoría se ve comprometida. Los consumidores buscan ahorrar dinero, no arriesgarse a cometer errores. Cuando una elección económica exige mayor atención, su propósito original desaparece. La medida más sensata, en este contexto, es optar por marcas tradicionales con un historial comprobado de correcto etiquetado, especialmente para quienes necesitan información precisa sobre los ingredientes. Quienes priorizan el costo-beneficio aún pueden adquirir productos más baratos, pero deben consultar el código de lote y verificar la información en cada compra. La previsibilidad y la confiabilidad son atributos esenciales, y un frasco que alguna vez se consideró un alimento básico confiable ahora exige una atención inusual para un condimento simple. Si bien esta situación no destruyó la reputación de Morrison, sí perturbó la confianza que permitía a los consumidores recorrer los pasillos con agilidad. Otro producto que generó preocupación fue la salchicha Yali Ogle Egg. ¿Cómo se puede evaluar un producto integrado cuando no se puede observar plenamente su contenido? La mayoría de los clientes confían en una lectura rápida de la etiqueta frontal y asumen que la información del reverso es completa y precisa.
Un cliente habitual, que compraba habitualmente salchichas Jolly Ogle Egg de Morrisons, describió el envase como tan fiable como cualquier otra opción que había comprado innumerables veces sin dudarlo. Su seguridad se vio sacudida en el momento en que recibió la notificación sobre una alerta relacionada con productos lácteos. El problema iba más allá de una cuestión técnica, no se había declarado la presencia de leche, y esta omisión cambió por completo la forma en que su familia, que se ocupa de las alergias, empezó a ver un producto que antes se consideraba seguro. Estas salchichas pertenecen a una categoría que muchas veces se considera de bajo riesgo, ya que se componen básicamente de carne de cerdo y condimentos. Cuando la información de la etiqueta no se corresponde con la fórmula interna, el impacto trasciende el propio producto, desestabilizando las rutinas cuidadosamente establecidas en la planificación semanal. Una clienta describió la escena en la que, en la cocina, sujetaba el embalaje mientras intentaba explicar a sus hijos por qué una marca de confianza podía descuidar un detalle tan elemental. Dijo que se sintió engañada de una manera sutil pero significativa, ya que creía que los productos premium ofrecían más garantías que las alternativas más baratas. Otros consumidores compartieron la misma percepción. La decepción no surge del ingrediente en sí, sino de la expectativa de que ciertos productos rara vez cometen errores de este tipo. Las reacciones no se limitaron a quienes tenían restricciones dietéticas. Los clientes sin alergias informaron que se sintieron incómodos después de la alerta, no porque se sintieran directamente amenazados, sino porque se vieron obligados a reconsiderar la frecuencia con la que asumían la confiabilidad de los artículos comunes. Esa semana, los consumidores caminaron por el pasillo de embutidos con más precaución, volteando paquetes, revisando etiquetas y comparando lotes que en circunstancias normales serían indistinguibles. Los empleados notaron el cambio de comportamiento, los clientes tardaron más, leyeron atentamente y manipularon cada paquete como si pudiera haber problemas escondidos detrás de etiquetas familiares. Los detalles visuales ganaron nueva relevancia. Las sutiles variaciones de color o textura, que alguna vez se atribuyeron a diferencias naturales en las salchichas frescas, se han convertido en un tema de discusión. Aunque tales diferencias no indican peligro, la ruptura de la confianza hace que incluso las inconsistencias rutinarias atraigan la atención. Un producto que antes pasaba desapercibido ahora conlleva un aura de incertidumbre, no relacionada con el sabor, sino con la veracidad de la información. La reflexión más profunda se produjo al considerar la presencia generalizada de esta marca en los carritos de compras británicos. Los artículos populares conllevan una presunción de seguridad, y la popularidad misma actúa como un escudo que enmascara pequeños riesgos hasta que algo sale mal. La alerta sirvió para recordar que la familiaridad no garantiza la exactitud y que los productos más comprados pueden ser, precisamente por eso, los menos cuestionados. Otro caso involucró a las salchichas Camberland de la línea de Best. Un consumidor, al levantar el embalaje, notó una pequeña marca irregular. Cuando presionó ligeramente el plástico y lo acercó a la luz, dudó unos segundos, revelando el momento exacto en que la confianza se tambaleó. El aviso de retirada citaba el riesgo de fragmentos de plástico azul en ciertos lotes de salchichas Camberland de Morrisons, una línea premium que lleva el sello de mayor calidad de la cadena. Bollo y la posibilidad de contaminación metálica revelaron una disonancia entre las expectativas de seguridad y la realidad del proceso de producción. El embalaje, con su presentación uniforme y sus promesas implícitas de coherencia, de repente se convirtió en un símbolo de fragilidad operativa. Lo que antes se percibía como un producto estandarizado y confiable pasó a ser visto como un objeto susceptible a fallas sistémicas, cuyas consecuencias solo se manifestaban en el momento del consumo. La investigación posterior reveló desgaste en una de las máquinas cortadoras utilizadas en la línea de producción. El componente metálico, aunque no suponía un riesgo inmediato para la salud en la mayoría de los casos, expuso una vulnerabilidad recurrente en los sistemas industriales: la dependencia de equipos envejecidos y la presión para mantener ciclos de producción ininterrumpidos. Los informes de los empleados indicaron que el mantenimiento preventivo a menudo se posponía en favor de los objetivos de productividad, una práctica que, aunque común en las cadenas de suministro a gran escala, aumentaba los riesgos de incidentes como este. La sustitución de piezas desgastadas, cuando se llevó a cabo, solo se produjo después de fallas evidentes y no como parte de un programa estructurado de prevención. La reacción de los consumidores, a su vez, reflejó no solo preocupaciones sobre la seguridad, sino también una creciente desconfianza en la transparencia de las marcas.
La comunicación de retirada, aunque técnica y precisa, fue recibida con escepticismo por parte de un público que cuestiona cada vez más los límites entre la eficiencia operativa y la responsabilidad corporativa. La constatación de que los productos etiquetados como premium o económico compartían los mismos puntos críticos de falla desató un debate más amplio sobre la estandarización de la calidad en diferentes niveles de precios. Después de todo, si incluso los elementos considerados básicos tuvieran inconsistencias, ¿cuál sería el parámetro real para evaluar la confiabilidad de un alimento procesado? El episodio de los bollos también puso de relieve un aspecto a menudo descuidado: la relación entre la percepción sensorial y la confianza del consumidor. Los cambios sutiles en la textura, el color o el comportamiento del producto durante la preparación, como la formación de agujeros irregulares o una coloración desigual, no representaban en sí mismos un riesgo para la salud, pero socavaban las expectativas de uniformidad. Para muchos, la ruptura de esta previsibilidad fue tan inquietante como la presencia de un contaminante físico. La rutina matutina, construida en torno a gestos automáticos y productos predecibles, de repente se convirtió en un ejercicio de vigilancia, en el que cada detalle empezó a examinarse con recelo. La respuesta del minorista, si bien estuvo en línea con los protocolos de retirada, no abordó los problemas estructurales subyacentes. El foco permaneció en retirar los lotes afectados y reafirmar el compromiso con la seguridad, sin un reconocimiento explícito de las fallas sistémicas que permitieron que ocurriera el incidente. Este enfoque común en las crisis de imagen dejó abierta la cuestión de hasta qué punto las empresas están dispuestas a revisar sus procesos en nombre de una calidad constante, y no solo en respuesta a presiones regulatorias o del mercado. La ausencia de un plan de acción concreto para evitar que se repitan los casos reforzó la impresión de que, para muchos fabricantes, la gestión de riesgos todavía se limita a medidas reactivas, no preventivas. Mientras tanto, en las estanterías se seguían vendiendo productos, ahora bajo el peso de un nuevo escrutinio. Los consumidores que anteriormente seleccionaban artículos basándose en preferencias de sabor o conveniencia comenzaron a evaluar más de cerca las etiquetas, las fechas de vencimiento e incluso la integridad del empaque. La confianza, una vez quebrantada, no podía restablecerse simplemente reemplazando un lote o publicando una declaración formal. Requirió, sobre todo, demostrar que las lecciones aprendidas de los incidentes se habían incorporado a los procesos y no simplemente archivadas como eventos aislados. Sin embargo, persistía la pregunta: ¿hasta qué punto las estructuras industriales, moldeadas por la búsqueda incesante de eficiencia y reducción de costos, estaban dispuestas a absorber los costos financieros y operativos del cambio real? Revelado no solo como un fallo puntual, sino como un cuestionamiento estructural de los estándares de seguridad y consistencia asociados a productos de alto valor percibido. La confianza, una vez quebrantada, requería algo más que la simple eliminación de los lotes comprometidos, exigía una reevaluación de los procesos que permitieron que esos riesgos se materializaran. El caso de Taleggio expuso así una contradicción intrínseca en la producción de quesos blandos, donde la misma característica que los hacía deseables, su textura cremosa y maduración controlada, también los hacía vulnerables a la contaminación que, en otros tipos de queso, estaría contenida por barreras físicas más robustas. Listeria monocytogenes, en particular, planteó un desafío único. Su capacidad de proliferar a temperaturas de refrigeración, combinada con la ausencia de indicadores visibles de contaminación, transformó cada etapa de la cadena productiva en un punto crítico. Desde la pasteurización de la leche hasta el almacenamiento final, cualquier desviación de los protocolos, un aumento marginal de la temperatura, un retraso en el transporte o una falta de desinfección del equipo podría comprometer la integridad del producto. La industria, consciente de estos riesgos, había desarrollado sistemas de monitoreo continuo, con sensores de temperatura, pruebas microbiológicas frecuentes y estrictos protocolos de trazabilidad. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependía en última instancia del cumplimiento estricto de normas que, en contextos de alta demanda o presión para reducir costos, a menudo eran estrictas. La percepción del consumidor, a su vez, sufrió una transformación sutil pero profunda. Taleggio, antes asociado a una experiencia gastronómica sofisticada, pasó a ser visto desde la perspectiva de la incertidumbre. Las dudas en el momento de la compra, el examen más detenido de las fechas de caducidad, la comparación entre marcas, la búsqueda de sellos de certificación, reflejaban no solo una preocupación por la seguridad, sino también una desconfianza creciente en la capacidad de la industria para garantizar la consistencia prometida. Este cambio de comportamiento no se limitó al producto en cuestión, sino que se extendió a toda la categoría,
generando dudas sobre la eficacia real de los controles aplicados a los quesos de maduración acelerada o de características similares. La respuesta de las cadenas minoristas y de los fabricantes, en este contexto, se convirtió en un elemento crucial para reconstruir la confianza. Las comunicaciones genéricas, aunque necesarias, fueron insuficientes para disipar el sentimiento de vulnerabilidad. Era necesario demostrar, a través de acciones concretas, que se habían internalizado las lecciones, auditorías independientes, transparencia en los resultados de las pruebas, ajustes en los procesos productivos y, sobre todo, una comunicación que reconociera la gravedad del problema sin minimizar sus impactos. La mera sustitución de lotes, sin una revisión crítica de los factores que provocaron la contaminación, perpetuó el ciclo de desconfianza, reforzando la idea de que la industria priorizaba la continuidad operativa sobre la seguridad. La cuestión, sin embargo, trascendió los límites de un solo producto o fabricante. Expuso una tensión más amplia entre la escala industrial y la complejidad inherente a la producción de alimentos. La búsqueda de eficiencia, estandarización y reducción de costos a menudo entraba en conflicto con la necesidad de flexibilidad para abordar variables impredecibles, como la contaminación microbiológica o fallas mecánicas. En este escenario, la confianza de los consumidores emergió como un activo frágil, cuyo mantenimiento requería no solo inversiones en tecnología y capacitación, sino también la voluntad de repensar los fundamentos mismos de los modelos productivos. Después de todo, la estabilidad no era un hecho sino el resultado de un delicado equilibrio entre velocidad, precisión y vigilancia constante. Errores pero requieren una mayor frecuencia de ajustes en las líneas de producción, mientras que los sistemas automatizados de verificación de fechas podrían minimizar el error humano, aunque su costo inicial representa un obstáculo importante para operaciones de escala intermedia. La fragilidad del producto en este contexto no se limita a su composición intrínseca, sino que se extiende a la cadena logística que lo sustenta. Cada paso desde la recogida del marisco hasta el momento en que el consumidor retira el envase del lineal, depende de una sincronía casi perfecta entre variables que aisladas parecen triviales. La temperatura del agua durante la cocción, el tiempo de enfriamiento antes del envasado y la humedad relativa en el ambiente de almacenamiento son factores que, aunque invisibles para el público, determinan si el producto llegará al punto de venta con la integridad prometida. La percepción de estabilidad asociada a los alimentos listos para el consumo, como los mejillones en salsa, se revela así como una construcción delicada, sustentada en protocolos rigurosos y confianza en la precisión de los sistemas que los ejecutan. Cuando esta confianza se ve afectada, ya sea por un error de etiquetado o una falla en el control de la temperatura, el impacto trasciende el episodio aislado. El consumidor, acostumbrado a asociar comodidad con seguridad, se enfrenta a la evidencia de que la aparente simplicidad esconde una complejidad operativa cuyas vulnerabilidades solo se hacen visibles en tiempos de crisis. Esta disonancia entre expectativa y realidad no solo afecta la decisión inmediata de compra, sino que también remodela la relación del individuo con la categoría en su conjunto, introduciendo una capa de escepticismo donde antes predominaba la presunción de confiabilidad. Por lo tanto, la gestión de riesgos en productos como estos no puede limitarse a corregir fallas específicas. Requiere una reevaluación continua de los supuestos que guían la producción, desde la concepción del producto hasta su distribución. La estandarización, a menudo celebrada como sinónimo de calidad, se revela como una paradoja. Cuanto más uniformes y predecibles parecen los alimentos al consumidor, mayor es la dependencia de procesos que, por su naturaleza, son susceptibles a desviaciones. La búsqueda de márgenes competitivos, a su vez, impone límites a la capacidad de invertir en despidos y controles adicionales, creando un escenario en el que la estabilidad se convierte en última instancia en un logro provisional, siempre sujeto a revisión ante nuevas variables. En este contexto, la resiliencia del sistema alimentario radica no solo en la solidez de sus tecnologías, sino en la capacidad de anticipar y mitigar los puntos de ruptura antes de que se manifiesten. La transparencia, aunque a menudo se considera un costo adicional, surge como un mecanismo esencial para preservar la confianza, no solo aclarando los procesos involucrados, sino reconociendo que la seguridad alimentaria es, en esencia, un contrato social. Cuando este contrato se rompe incluso por un detalle aparentemente menor, la reacción del consumidor no se limita a la insatisfacción con el producto, sino que se extiende a la desconfianza en relación con el sistema que lo produjo. Así, la estabilidad, más que un atributo técnico, se convierte en un activo intangible, cuyo mantenimiento requiere una vigilancia constante sobre los eslabones más débiles de la cadena.
No se trata de meros ajustes operativos, sino de un delicado equilibrio entre requisitos técnicos e imperativos económicos. Los lotes más pequeños permiten un control de calidad más riguroso, pero aumentan los costos de producción. La implementación de sistemas avanzados de verificación de etiquetado reduce los errores pero compromete el ritmo de la línea. Estas adaptaciones, si bien mejoran la precisión, chocan frontalmente con las realidades financieras de un sector marcado por márgenes estrechos, como es el caso de los productos pesqueros procesados. El resultado es un sistema que opera eficientemente en condiciones ideales, pero revela sus limitaciones estructurales ante desviaciones mínimas. Lo que al consumidor le parece un producto práctico y uniforme presentado en envases estandarizados, es, en realidad, el resultado de una cadena de producción cuya cohesión depende de la convergencia exacta de variables como el tiempo, la temperatura y la precisión operativa. Los productos listos para el consumo en particular, ejemplifican la delgada línea entre confiabilidad y vulnerabilidad. Las bandejas de pollo precocido de la marca Tikka, por ejemplo, alguna vez fueron sinónimo de una opción estable e intermedia, ni premium ni de bajo costo, sino un producto refrigerado predecible para comidas rápidas. Sin embargo, esta percepción de regularidad se ha disipado a medida que los consumidores informan variaciones cada vez mayores en textura, humedad y color entre lotes. Los informes siguen un patrón recurrente, algunos paquetes son de color más oscuro, mientras que otros aparecen pálidos, con una distribución irregular de las especias, hay piezas que se deshacen con facilidad, mientras que otras quedan excesivamente firmes. Estas discrepancias, aunque aparentemente sutiles, cobran relevancia porque contradicen la expectativa de uniformidad inherente a productos que deben comportarse de manera idéntica, ya sea que se consuman fríos o recalentados. Romper esta consistencia no solo frustra al consumidor, sino que también erosiona la confianza en la capacidad del producto para cumplir con un estándar básico de repetibilidad. El origen de estas inconsistencias se remonta a la etapa de marinado, en la que los cortes de pollo se someten a tambores giratorios con salmuera y condimentos, proceso diseñado para incorporar sabor y humedad a la superficie de la carne. La eficacia de este método depende de mantener proporciones precisas entre la cantidad de carne, el tiempo de rotación y la temperatura. Cuando la línea de producción opera con lotes más grandes, la absorción se vuelve irregular, algunas piezas retienen más líquido, cambiando su suavidad, mientras que otras reciben menos condimento, lo que resulta en un color menos intenso. La etapa de cocción final exacerba estas diferencias, ya que los hornos de ciclo rápido no pueden compensar la penetración desigual de la salmuera. Las piezas ligeramente más secas emergen más rígidas, mientras que las piezas más húmedas se ablandan más fácilmente. Los datos del sector de comidas refrigeradas del Reino Unido indican que los productos de gran volumen son los más susceptibles a estas fluctuaciones. La línea Tikka entra en esta categoría, dependiendo de la producción continua de lotes sucesivos en equipos compartidos, sin largas pausas. Cuando un lote tiene características diferentes, como un mayor espesor, el perfil térmico del siguiente se ve afectado. Los operadores de línea identifican estas variaciones incluso antes de que lleguen al consumidor, pero sus posibilidades de intervención están limitadas por la presión para mantener el ritmo de producción. Un empleado que participó en la fase de preparación describió el ambiente como permanentemente tenso y afirmó que el equipo detectaba con frecuencia lotes no estándar, demasiado pegajosos, secos o con color irregular, pero la prioridad dada a mantener el flujo de producción pesaba más que la necesidad de correcciones. Según él, la búsqueda de coherencia entra en conflicto directo con la exigencia de volumen y ante plazos ajustados, la rapidez prevalece sobre el refinamiento. En teoría, los ajustes serían factibles, recalibrar los tambores de marinado, extender los tiempos de remojo o reducir la velocidad de los ciclos de cocción podrían restaurar la estabilidad. Sin embargo, cada una de estas medidas implica una reducción de la productividad, un aumento de los costos operativos y periodos de inactividad que la cadena productiva se resiste a aceptar. La línea Tikka opera en un segmento de precios donde los márgenes son estrechos, lo que convierte soluciones aparentemente simples en decisiones financieras complejas, cuyas consecuencias la dirección prefiere evitar. La viabilidad económica de estos productos depende de una cadena que opera a un ritmo rápido, y las desviaciones mínimas en la sazón, la humedad o la cocción se acumulan cuando se procesan en un sistema que rara vez interrumpe su operación. La posición central que ocupa Morrison en la vida cotidiana de los consumidores británicos confiere a estos casos una relevancia que trasciende los errores aislados.
Cada uno de los ejemplos analizados ilustra cómo las presiones por la productividad, la velocidad y las decisiones operativas aparentemente secundarias pueden reconfigurar productos que los consumidores compran sin lugar a dudas. Cuando la calidad se vuelve inestable, la confianza acompaña este movimiento. Cuando los retiros se acumulan, la fragilidad del sistema se vuelve imposible de ignorar. Esto no significa que la recuperación sea inviable, pero pone de relieve cuán tenue se vuelve la coherencia cuando el sistema que la sustenta es empujado más allá de sus límites. Lo que buscan los consumidores no es perfección, sino previsibilidad, un producto que hoy se comporte igual que hace un mes. Los 10 casos examinados revelan el abismo entre esta expectativa y la realidad actual. Si se producen cambios, serán impulsados por la misma fuerza que ha establecido la reputación de Morrison, la atención de los consumidores a lo que llega a sus cestas. Después de todo, la estabilidad no es un atributo técnico, sino un pacto social, y su mantenimiento requiere una vigilancia constante sobre los eslabones más débiles de la cadena.